El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. El sarmiento no da fruto en mí. El sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, se da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en este domingo quinto del tiempo pascual que estamos viviendo, la Iglesia nos presenta a través de la palabra proclamada su mensaje de vida, de esperanza, pero al mismo tiempo de compromiso. Que sea el Espíritu del Señor resucitado el que dispone nuestro corazón para poderlo recibir y hacerlo vida. En un contexto de el lavatorio de los pies aparece el Evangelio que hoy nos presenta de San Juan y nos presenta con un título cristológico: Soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Palabras, hermanos, que nos invitan en este tiempo pascual a acoger su palabra y hacer la vida. Y a través de este ejemplo sencillo, porque Jesús hablaba de la forma más sencilla en parábolas, esa comparación de la vid, donde se saca el vino, y en aquel entonces, en este ambiente, allí era muy importante la vid, y por eso nos presenta: yo soy esa verdadera vid. El sarmiento que no da fruto, él lo arranca, y el que da fruto lo poda. El que permanece en él igualmente da frutos. Aquella rama que no está unida al sarmiento, al tronco, pues pronto va a morir, porque necesita alimentarse de esa savia, que es la que le da vida, y recibiendo esa savia, que es el alimento, pues va a dar fruto. Y hoy nos presenta, hermanos, cuál es esa savia que hace que dé fruto, que es su palabra. Esa palabra que es salvadora, que es redentora, pero que hoy esa palabra se
nos da como una forma de purificación, que limpia, que fortalece, que nos mantiene y nos sostiene. ¿Limpia de qué? Si la palabra es acogida y esa palabra es vivida, limpia la mente y también el corazón. Cuando no hay un espacio para Dios, allí en el corazón y en la mente del hombre, pues hay otras cosas, hay otros espacios que la llenan. Pero cuando esa palabra tiene un espacio allí en la mente, purifica los pensamientos, se renuevan, se recrean, y son pensamientos que van acorde al proyecto que Jesús nos presenta. Miremos, hermanos, un ejemplo muy sencillo. Cuando hay una experiencia de Dios en la vida, en cualquier momento de la historia, y se acoge a Él, hay esa experiencia personal, pues ya empieza una metanoia, que es el proceso de conversión. Aquel que vivió Pablo allí en el camino de Tarso, el camino de Damasco, y que es el que hace nuevo, el que cambia su modo de pensar. Aquel que era un perseguidor acérrimo de todo aquel que se decía cristiano, ahora cambia su palabra, la palabra es acogida y cambia su modo de pensar y se convierte en el discípulo incansable para predicar, anunciar a tiempo y a destiempo. Y hoy lo encontramos en la primera lectura allí, que después de haber compartido con Bernabé, nos dice la palabra, un tiempo de un año, ¿no?, va allí a Jerusalén y está cerca de los discípulos. Y no podían creer que aquel Pablo, el que perseguía a todos los cristianos, el que perseguía a aquel que se decía de Cristo, ahora lo encontraban anunciando, predicando. Porque esa palabra llegó a su mente, esa palabra llegó a su corazón, purifica sus pensamientos, su modo de pensar, y que lo lleva a actuar de diferente manera, ya según los sentimientos de Cristo, porque es alimentado la palabra, limpia la palabra. Ustedes ya están purificados por la palabra, porque esa palabra purifica los pensamientos, pero también purifica, limpia el corazón. Allí donde hay sentimientos en el corazón, allí esos sentimientos son purificados. Allí donde se aguarda muchas veces y se alimenta los odios, la envidia, el rencor, los celos, cómo esa palabra entra y limpia, purifica. Entonces, hermanos, aquellas personas que han vivido experiencias particulares allí en aquel retiro, allí en aquella confesión, allí en aquella Eucaristía, o en aquel momento particular de su vida, entonces allí hay una limpieza de corazón. Y muchas veces por eso encontramos hoy dentro del ambiente parroquial otros Pablos también, que anuncian y que muchos se admiran, pero este no era el que compartía los fines de semana con los amigos,
otros espacios, y ahora lo encontramos allí comprometido en el ambiente eclesial, en el ambiente parroquial, ya como catequista, que proclama la palabra, quizá como ministro extraordinario de la Eucaristía u otros ministerios. Está alabando al Señor, ya pertenece al ministerio de la música. Ahora ha dejado esa música mundana, donde se alimentaban aquellos sentimientos mundanos, pasionales. Ahora alaba, glorifica al Señor. ¿Y cuál es la reacción? Muchos, allá le lavaron el cerebro. Allá algo pasó, le lavaron el cerebro. ¿Y cuál es la respuesta? Sí, eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que pasó. Me lavaron el cerebro y me limpiaron el corazón, porque en mi cerebro había tanta suciedad, tanta porquería, y en mi corazón se anidaba también tantas pasiones, y la palabra se encargó precisamente de hacer su misión y su tarea. Hoy, hermano, nos invita a vivir esa adhesión de su palabra, a unirse al tronco. Aquel que hace 8 días nos decía, hermanos, allí nos acogía como el buen pastor, que nadie se perdiera. Hoy también nos dice, hermanos, el que acoge la palabra, el que permanece en mí y en mis palabras, pidan lo que quieran y se les concederá. El que está unido al tronco, el que está unido a Cristo, en espíritu y en verdad, pidan lo que quieran y se les concederá. La Santísima Virgen, en este su mes, ella es un espacio para fortalecer nuestra fe, mirándola a ella como modelo de fe. La discípula por excelencia, porque ella acoge su palabra y la guarda en su corazón. Está unida, hay esa estrecha unidad. Y en la invitación, hermanos, para que en este mes de mayo, mes dedicado a la Santísima Virgen, y un espacio para vivir en familia aquel acto de piedad tan cercano, que lo hemos aprendido, que nos han enseñado en la cuna de familia, el Santo Rosario, para que alrededor de la Santísima Virgen, allí podamos en familia rezar, entregarle esas 50 rosas, y alrededor ese altar allí, que es el mes también de las flores, hacer ese altar. Pero ese altar será con más riqueza cuando la familia allí se reúne en torno a ella. Pablo VI nos decía, la familia que ora unida, permanece unida y Dios la bendice. Que en cada hogar, en cada familia, y ustedes que son muy devotos de nuestra Madre Santísima, quizá en muchas vocaciones, hoy desde este santuario, desde el santuario de la presentación del Quinche, aquí encontramos esa madre con esa mirada tierna, esa mirada de madre que nos acoge con cariño. Y así tantas advocaciones que vamos encontrando en cualquier lugar, allí en su propia parroquia, allí en su lugar de origen. Que la Santísima Virgen María bendiga todo el trabajo misionero, pastoral, de cada iglesia particular, de todas estas iniciativas que las diferentes parroquias, diferentes grupos y movimientos están realizando, que son muy valiosos, porque la comunidad se siente acompañada.
se siente animada, que no está sola en el tiempo de pandemia. Mire hoy cuando en muchos lugares están cerrados los templos, pero damos gracias a Dios por la bondad de la ciencia, de la técnica, a través de las redes sociales, que hace posible que llegue el mensaje, que llegue la palabra a cada familia y se convierta en esa fuerza recreadora de la fe, sea ese espacio de fortalecer la vida espiritual, pero sobre todo la unidad familiar. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que hoy se unen a través de estos medios de redes sociales para recibir ese mensaje, esa palabra, y de esta manera estar unidos a la verdadera vida que es Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos. Amén.